En esta ocasión estamos frente a un ejercicio dentro de lo que sería el tema de la naturaleza de la luz, que nos dice que tenemos un rayo, ¿verdad?, de una radiación monocromática que se va propagando por un medio cuyo índice de refracción es 1,58, pero pasa a otro medio de menor índice de refracción, 1,24, y lo hace con un ángulo de incidencia de 15 grados en la superficie, ¿verdad?, que separa ambos medios. Nos piden que calculemos el ángulo de refracción y el valor que tendría el ángulo límite para estos medios. Vamos a empezar por calcular el ángulo de refracción. Está claro que estamos frente a un fenómeno de refracción, por lo tanto podemos aplicar la segunda ley de Snell. Esto es muy importante. Una vez que tienes el fenómeno en el que juega tu ejercicio, tienes que saber qué ley tienes que aplicar. En este caso, al ser refracción, nos vamos a la segunda ley de Snell. ¿Y qué nos decía esta ley? Básicamente que si yo multiplico el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia, ha de ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado. Lo podemos escribir de esta manera. Vamos a llamar el primer medio su índice de refracción N1, el seno del ángulo de incidencia igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Claro, lo que me piden es precisamente el ángulo refractado, o del rayo refractado, el ángulo de refracción. ¿Qué vamos a hacer? Pues despejar aquí. ¿Cómo nos quedaría? Pues el seno de ese ángulo de refracción ha de ser, por lo tanto, N1 por el seno del ángulo de incidencia partido por N2. Y yo aquí conozco todo. Conozco N1, conozco N2 y conozco el ángulo de incidencia. Por lo tanto, solo tengo que sustituir. ¿Qué me va a quedar? Pues N1, que era 1,58 por el seno de 15 grados, que es el ángulo de incidencia, partido por 1,24, que era el índice de refracción del segundo medio. Al hacer la operación obtengo un valor de 0,33. Pero me han pedido el ángulo de refracción, no el seno de ese ángulo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues aplico la función inversa al seno, que es el arcoseno. Tan solo me voy a la calculadora, selecciono esta función inversa y lo que obtengo es que el arcoseno de 0,33 es equivalente a un ángulo de 19,3 grados. Y esa es la respuesta a la primera cuestión. Nos vamos ahora a la segunda cuestión. Nos habla del valor del ángulo límite, pero ¿qué era el ángulo límite? Pues ese ángulo límite es el ángulo de incidencia a partir del cual yo puedo conseguir que el ángulo de refracción sea un ángulo de 90 grados, es decir, que no se produzca la refracción. A ese fenómeno lo llamábamos reflexión total. ¿Y qué ocurre entonces? Que si yo aplico la segunda ley de Snell, la condición que le tengo que poner es que el seno del ángulo refractado, ¿verdad?, me va a ser igual a 1. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que ese ángulo de refracción tiene que ser 90. Y ya sabemos que el seno de 90 es igual a 1. Así que el ángulo límite que tengo que buscar es aquel que hace posible que el ángulo de refracción sea de 90 grados. Aplicando la segunda ley de Snell, pues simplemente teniendo en cuenta que el seno de 90 es 1, me quedaría lo siguiente. El seno del ángulo límite, que es este que ponemos aquí, ha de ser igual a N2 partido por N1. Y ya tenemos la forma de calcular este ángulo límite. Si sustituyo aquí, como conozco los datos, sería 1,24 partido por 1,58 y el dato que obtengo es 0,785. Y hago exactamente igual que antes. Debo hacer la función inversa al seno, es decir, el arcoseno de 0,785. Y obtengo un valor de 51,7 grados. Ese es el ángulo de incidencia que en estos medios que me dan debería tener mi rayo para que se provocase el efecto de reflexión total, es decir, el ángulo de refracción fuera de 90 grados y por lo tanto no saliese del medio, en este caso el medio que tiene el menor valor del índice de refracción. Si te ha gustado el ejercicio, por favor, danos un like y además nos vendría muy bien que te suscribieses al canal para poder seguir haciendo ejercicios como este y ayudando a estudiantes como tú. Muchas gracias.